Vayamos al libro de Judas. Nosotros estamos continuamos con la serie de Judas. Y vamos a leer entonces desde el versículo 8 hasta el versículo 11. La carta de Judas se encuentra casi al final de las copias de las Biblias. Y vamos a leer entonces estos versículos. Versículo 8 al versículo 11. Si quieres subes un poquito más, Pacheco, por favor. Dice la palabra de Dios: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con versículos con textos que quizás no son tan agradables a nuestro paladar. Son esos versículos que no vemos tan dulces a nuestros oídos. Quizás no nos concentramos debido a ese lenguaje negativo que podemos encontrar en muchos versículos de la palabra de Dios. Pero cuando se trata de la salud del cuerpo de Cristo, cuando se trata de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante ir de vez en cuando a estos textos que nos señalan estos peligros, que nos alertan de los peligros y que nos dicen cómo podemos identificarlos y alejarnos de esos peligros que afectan de forma negativa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que la carta de Judas, él comienza diciendo que él tenía un propósito de escribir esta carta. Él quizás tenía un propósito positivo, como dice allí. Él tenía la intención de escribiros sobre la común salvación que tenían él con sus hermanos. Ese era el propósito inicial de la carta de Judas. Pero como sabemos, debido a la imperiosa necesidad que él tenía, debido al peligro que estaba sucediendo dentro de la iglesia del Señor, donde falsos maestros, donde apóstatas se habían introducido en la iglesia, él tuvo la urgencia entonces de cambiar el tema. E inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, vemos que Judas entonces escribe una carta totalmente diferente. Y esto es precisamente lo que Judas nos muestra en esta carta. Nos muestra entonces a estos falsos maestros. Y vemos que Judas, sin pelos en la lengua, hermanos, comienza no solamente a denunciar estos falsos maestros. No solamente empieza a denunciarlos sobre su doctrina, sino también empieza a denunciar cómo ellos viven, cómo ellos lucen, cómo es la conducta de estos falsos maestros. El peligro de estos apóstatas no solamente es doctrinal, dice Judas, es también de conducta, el cómo viven. Hombres incrédulos, hombres desobedientes, hombres, hermanos, que cometen actos vergonzosos. Si hay algo, hermanos, que Judas quiso mostrar o quiere mostrarnos a nosotros en esta carta, es que estos hombres predicaban la gracia de Dios, pero con pretextos para promover el libertinaje. Eso es lo que hacen estos hombres, eso es lo que hacen estos apóstatas. Ellos toman la verdad de Dios, tuercen la verdad de Dios a su antojo. ¿Para qué? Para engañar al pueblo, para enseñar estas falsas doctrinas.
Y tarde o temprano, hermanos, estas falsas doctrinas producen una mala conducta. Siempre es así. Una conducta que es manifestada a través de sus hechos. Esa conducta es manifestada a través de estos hechos que a la final apartan a estos apóstatas de la verdad de Dios. Recuerden que los apóstatas, hermanos, no son aquellos que se apartan y se alejan de la iglesia y no sabemos más nunca de ellos. No, los apóstatas son los que pervierten la verdad de Dios y permanecen aquí dentro de la misma iglesia. Bueno, esas falsas enseñanzas de estos hombres lo que quieren es pervertir al pueblo de Dios. En la mañana de hoy, continuando con esta serie de Judas, veremos cómo Judas a partir del versículo 8 comienza a describir precisamente esta conducta, cómo ellos viven, cómo ellos se conducen. Y es por eso que el título de esta mañana o de este sermón se llama Los hechos que definen a los apóstatas. Así se llama el título de este sermón, basado en los versículos 8 al 11. Es cierto, hermanos, que nosotros leemos la carta y él continúa desde el 12 al 16, continúa describiendo a estos apóstatas. Eso va a ser otro sermón que vamos a ver cuando retomemos la serie, que también se va a llamar Los Hechos de los Apóstatas en su segunda parte. Pero en el día de hoy vamos a concentrarnos en los versículos 8 al 11. Y he dividido este sermón en dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver la conducta de los apóstatas. Cómo ellos viven, cómo se conducen en medio de la iglesia. Y en segundo lugar, vamos a ver el camino de los apóstatas. Amén. En primer lugar, hermanos, sin mayor preámbulo, vamos entonces al primer punto, la conducta de los apóstatas. Aquí vamos a ver tres características que nos muestra el escritor Judas. Tres características muy típicas de estos hombres apóstatas, de estos falsos maestros en medio de la iglesia. Como dije, él ya ha descrito algunas características de estos hombres. En sus primeros versículos él dice que son hombres impíos, que son hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son hombres que niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Él comienza a describir estas características. Pero ahora aquí en estos versículos, como dije también, lo hace con más detalle. Miren el versículo 8, hermanos, de este libro de Judas. Él dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Él dice, de la misma manera que los apóstatas del pasado se comportaron, estos hombres se comportan de la misma manera, hacen lo mismo. Él dice, no obstante, o sea, hay una conexión con los versículos anteriores. No obstante, de acuerdo a lo que yo vengo hablando de los tres juicios que vimos la semana pasada, los tres juicios de Dios contra el pueblo, contra los ángeles, contra las personas que vivieron en esas dos ciudades, que vivieron de manera perversa. Él dice, no obstante, de la misma manera, estos apóstatas que están en medio de la iglesia se comportan igual. Esta frase, de la misma manera, nos dice entonces que la naturaleza de la apostasía, mis queridos hermanos, no ha cambiado. Sigue siendo la misma. El comportamiento de los apóstatas en el tiempo de Judas se comportaron de la misma manera que los apóstatas de la antigüedad. Y es el mismo comportamiento, y es el mismo patrón perverso que sigue en estos tiempos de hoy. Es el mismo comportamiento de todos los apóstatas de las iglesias. Ahora, es interesante ver que Judas comienza diciendo que estos hombres son soñadores. Estos hombres son soñadores. Es típico este comportamiento de estos hombres. Son soñadores. Alguien decía, o muchos alegan, que se refiere a que estos hombres falsos, o estos falsos maestros, afirman tener visiones o palabra profética de parte de Dios. Ellos afirman que Dios les habla directamente a ellos. Pero hermanos, según el contexto
de lo que está hablando Judas aquí, es más probable que esté hablando del estilo de vida carnal de estos hombres. Ellos viven, hermanos, en un mundo de sueños, en un mundo de fantasías, dice Judas aquí. ¿Por qué? ¿Qué dice Judas allí mismo en el versículo 8? Dice, no obstante, de la misma manera, también estos son soñadores. ¿Qué hacen, hermanos? Que mancillan la carne. Esa es la primera característica de estos hombres. Estos hombres soñadores que viven en un sueño, que viven en sus fantasías, en primer lugar, mancillan su carne. Hermanos, estas dos palabras juntas significan una sola cosa. Significa inmoralidad sexual. Eso es lo que significa esta palabra. Mancillan la carne, inmoralidad sexual. Es decir, contaminan su cuerpo. No solamente en lo secreto, sino también en lo público. Estos son los mismos hombres que describe el apóstol Pedro en su segunda carta, que por cierto, esta carta de segunda de Pedro con Judas, hay una gran similitud en estas dos cartas. Y Pedro, hermanos, precisamente hablando de estos hombres, de estos falsos maestros, escribió que muchos de estos hombres seguirán tras sus disoluciones, dice Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Vayamos allá un momento y veamos lo que le estoy hablando. En 3 cartas más atrás, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2, él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora vean el versículo 2. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esa palabra disolución, hermanos, significa eso. Estos hombres seguirán su carnalidad, seguirán su sensualidad, seguirán su inmoralidad sexual, seguirán sus prácticas vergonzosas. ¿Qué está hablando Judas aquí entonces? Que estos hombres van a ir tras su conducta inmoral, sus malos deseos, hermanos. Y continúa diciendo Pedro más adelante que ese comportamiento, esa conducta, hermanos, seducirá a los fieles que se han apartado del error, dice Pedro más adelante. Vean el peligro entonces de estos falsos maestros en medio de la iglesia del Señor. Hermanos, es una total realidad que en cualquier iglesia local, hermanos, esto puede pasar. Falsos maestros, apóstatas, que se introducen encubiertamente en la iglesia del Señor. Precisamente hablando en el contexto de la iglesia local, nosotros hemos visto, hermanos, como líderes, como pastores, han apostatado de la fe y se han alejado de la verdad. Se han dejado llevar por sus malos deseos y han caído en esas disoluciones. Han caído en esa conducta inmoral. Es por eso, mis hermanos, como lo dije en el sermón pasado, es necesario, hermanos, es necesario que en la iglesia estemos orando unos por otros. Es necesario, hermanos. Es necesario que la iglesia esté orando de manera individual, de manera colectiva, estemos orando por nuestros pastores, estemos orando por nuestros líderes. ¿Por qué, hermanos? Porque somos todos débiles. Necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que nos aleje y nos proteja de estos peligros. Y es cierto, hermanos, que Dios nos ha capacitado a cada uno para que por medio de los medios de gracia estemos firmes en la fe de Cristo. Pero también nos dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios 10:12, que el que se cree que está firme, que no caiga. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que no debemos confiar en nuestra carne, que no debemos confiar en nuestros deseos. Más bien debemos luchar contra esos deseos. ¿Por qué? Porque si estamos andando
o no estamos andando en el Espíritu, si no estamos satisfaciendo los deseos de la carne, estamos descuidando nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos, vamos a estar caminando en esa senda, en ese camino pantanoso que conduce entonces, hermanos, a esta inmoralidad, a esta apostasía. No tengamos demasiada confianza en nuestra carne. No tengamos confianza en nuestros propios deseos. Hermanos, Pablo le dijo a Timoteo, no te involucres en pecados ajenos. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. Esa es la pregunta, hermano. ¿Tú te estás conservando puro? ¿Tú estás guardando tus ojos en ver cosas que no te convienen? ¿Tú estás guardando tus oídos en escuchar cosas que no te convienen? ¿Estás guardando tu vida de estos peligros? ¿Qué le dice el apóstol Pedro exhortando a sus hermanos también? Él les dice, os ruego como a extranjeros, como a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Wow! Hermanos, cada uno de nosotros tenemos deseos carnales que batallan con nuestra alma. Cada uno. No estamos exentos a ellos. Alguno dirá, pero yo no tengo deseos carnales. Bueno, si tú lo estás negando es porque tienes también esos deseos carnales. No hay cuerpos glorificados aquí, hermanos, en la iglesia. El punto no es negar eso. El punto es reconocer, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nos abstengamos de las pasiones. Es decir, hay pasiones dentro de nosotros y debemos abstenernos de ellas. Esas pasiones que luchan en nuestros miembros. Es decir, debemos morir al pecado. Pero es por medio del Espíritu Santo que tú y yo podemos librar esa batalla, hermanos. Es por medio del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos controlar esos deseos de la carne. Escucha esto, hermano. Escúchalo bien. Un creyente no puede mantenerse en santidad toda su vida queriendo agradar a Dios sin depender del Espíritu Santo. Yo lo voy a volver a decir. Un creyente no puede mantenerse en santidad toda su vida queriendo agradar a Dios sin depender del Espíritu Santo. Es solo por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, por la obra milagrosa del Espíritu Santo que tú y yo podemos hacerlo. Es por medio del Espíritu Santo que tú y yo somos capacitados para poder vivir, hermanos, conforme a lo que dice este libro sagrado, conforme a lo que dice estas palabras santas. Esta palabra, hermanos, nos demanda santidad. Y es por medio del Espíritu Santo que podemos hacerlo. ¿Y sabes cuál era el problema entonces de estos apóstatas? Por supuesto no tenían el Espíritu Santo. No son personas regeneradas. No tienen el Espíritu de Dios. Por eso lo niegan. Por eso se apartan de la verdad. Por eso se convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y todo eso, toda esa conducta, tarde o temprano, hermanos, los hace apostatar de la palabra. Estos hombres, dice Judas, contaminan su carne. Se van tras sus deseos carnales. Y aunque esto no salga a la luz pública por un tiempo, hermanos, tarde o temprano, hermanos, se descubre el nivel moral de estos falsos maestros dentro de la iglesia. Tarde o temprano, hermanos. Eso es inevitable. Entonces vemos que Judas empieza a advertir entonces. Vean cómo son estos hombres. Vean la conducta. Vean cómo se mueven. Es así como podemos identificar a estos apóstatas. Vean sus vidas. Vean qué hacen. Estos hombres, dice Judas, en primer lugar, mancillan su carne. La segunda característica
que Judas dice es que estos hombres, allí en el versículo 8 igual, él dice, estos son soñadores, en primer lugar mancillan la carne y en segundo lugar, ¿qué dice Judas? Rechazan la autoridad. Estos hombres que se creen intelectualmente orgullosos, desprecian toda autoridad. En primer lugar, rechazan la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesús. Es decir, en sus vidas, hermanos, ellos minimizan la palabra de Cristo. Lo que dice Cristo en su palabra para ellos no importa, no existe. Todo lo que dice Cristo en las Sagradas Escrituras para ellos no les importa. Por supuesto, rechazan la autoridad de las Escrituras. Estos hombres se acercan a las Escrituras con soberbia, con orgullo, torciendo sus enseñanzas. Y eso las tuercen para sus propios intereses. Algunos de estos hombres suavizan algunos textos para adular a otros. Y por supuesto, estos hombres también rechazan la autoridad que Dios ha colocado en medio de su pueblo. Y no solamente en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, sino que también rechazan las autoridades civiles. Es decir, rechazan toda clase de autoridad. Y esto también es importante para nosotros, hablando en el contexto de la iglesia, hermanos. Porque cuando tú ves a un supuesto cristiano que no se somete a las autoridades que Dios ha establecido en medio de su iglesia, hermano, esa persona está manifestando una conducta apóstata. Yo no estoy diciendo que si tú pecas ya tú eres un apóstata. Estoy hablando de contexto de que este hombre rechaza la autoridad. Fíjense, hermanos, por eso es que Judas hace énfasis en la conducta de estos hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hombres cuando llegan con sus falsas doctrinas, ellos no llegan diciendo herejías, no. Ellos empiezan sigilosamente a contaminar el cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de su conducta. Es así como actúan estos hombres. Nosotros debemos recordar, hablando también en el contexto de la iglesia, hermanos, que cuando estas personas rechazan la autoridad, ellos se olvidan de quién le pertenece la iglesia. La iglesia, hermanos, no le pertenece a los hermanos. La iglesia no le pertenece a los pastores. La iglesia local no le pertenece a sus fundadores. No, la iglesia local le pertenece a Jesucristo. Él la compró con su sangre, hermanos. Él es el dueño de nuestras vidas. Pero Dios ha dado pastores. Dios ha dado líderes, ¿para qué? Para que guíen, para que velen a la grey. Entonces, cuando tú estás, o cuando estos hombres rechazan esta autoridad, hermanos, ellos están manifestando una conducta apóstata. La sumisión es una característica de los cristianos. La sumisión es una característica de los cristianos, pero el rechazo de la autoridad que Dios ha puesto en medio de su iglesia es una característica típica, muy típica de los apóstatas. Ellos no han entendido, hermanos, como dije, a quién están sirviendo. No han entendido que nuestro dueño es nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, en sus sueños, en sus fantasías, quieren tener dominio sobre sí mismos. Estos hombres quieren ser señores de sí mismos. No quieren rendir cuenta a nadie, quieren vivir su vida como le da la gana, rechazando la soberanía de Dios, rechazando a ese Dios grande y poderoso que define lo bueno, que define lo malo, que define lo que es justo, lo que es injusto. A estos hombres rechazan a este Dios. Rechazan toda clase de autoridad. Entonces Judas dice que estos son soñadores, que viven en sus fantasías, en sus sueños. En primer lugar, mancillan su carne, la contaminan, van tras sus disoluciones, sus malos deseos, su inmoralidad sexual. En segundo lugar, estos hombres rechazan la autoridad de la iglesia, la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios, la autoridad de civiles, la autoridad de la palabra de Dios. Estos hombres rechazan todo esto.
Hermanos, Judas quiere que verdaderamente sus hermanos allí identifiquen a estos apóstatas. Y él les da otra característica, una tercera característica acá, allí mismo en el versículo 8. Y es interesante porque este versículo tiene conexión hasta el versículo 10. Así que vamos a leer el final del versículo 8 hasta el versículo 10. Judas dice, estos son soñadores, en primer lugar mancillan la carne, en segundo lugar rechazan la autoridad y en tercer lugar, dice Judas, blasfeman de las potestades superiores. Entonces en el 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿quién dijo? Miguel, el Señor te reprenda. Versículo 10, pero estos, hablando de los apóstatas, blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Este verbo blasfemar que usa Judas aquí significa literalmente difamar. ¿Qué es difamar? Hablar mal de alguien, hablar mal de una persona. Por supuesto, hermanos, hablar mal de Dios. Judas dice que estos hombres blasfeman de las potestades superiores. Es obvio que Judas está hablando de esa autoridad que está por encima de cualquier autoridad humana. Y es posible que Judas esté hablando aquí, según el contexto del versículo 9 y el versículo 10, esté hablando, mis queridos hermanos, esté hablando de los ángeles, esté hablando de la gloria, de las autoridades de la gloria. Y eso lo vemos en el contexto del versículo 9. Vean el punto allí que quiere mostrar Judas, con la ilustración que da en el versículo 9. Judas trae esta ilustración de Miguel disputando con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, y esta era una ilustración conocida en los libros apócrifos, en la tradición judía. Y Judas la usa para ilustrar, para hacer más claras sus enseñanzas. Y aquí hay un punto que hay que aclarar, hermanos. Judas no considera esta ilustración como inspirada por Dios. Eso hay que dejarlo claro. Judas no consideró esta ilustración como inspirada por Dios, pero el Espíritu Santo inspiró a Judas, movió a Judas. ¿Para qué? Para que escribiera esta ilustración en la palabra de Dios. A fin de cuentas, hermanos, toda la verdad le pertenece a Dios y Dios permitió que esta ilustración estuviera acá. Pero, hermanos, tengamos en cuenta que Judas no consideró esta ilustración como inspirada, solamente la usó para ilustrar mejor su enseñanza. Entonces, estos hombres, dice Judas, al vivir en sus pasiones, al rechazar toda autoridad, están tan desviados y son tan atrevidos. Vean el atrevimiento de estos hombres. Estos hombres niegan la realidad, hermanos, que existe un mundo espiritual. Y se atreven a hablar mal hasta de las cosas que están por encima de ellos. En su orgullo están tan cegados de la verdad que su mente no regenerada no entienden de esas cosas espirituales. Entonces empiezan a inventar fábulas y viven en sus propias fantasías. Blasfeman entonces en temas que ellos no dominan. Carecen de discernimiento espiritual, lo que está diciendo Judas acá. Vean el lenguaje de Judas aquí. Es un lenguaje fuerte. Él los compara con animales irracionales, hermanos. Esos son los animales. Ellos siguen solamente su instinto. No razonan, hermanos. Estos hombres se comportan de esa misma manera. Y la Biblia es dulce cuando tiene que hablar dulce, pero es fuerte cuando tiene que hablar fuerte, hermanos. Estos hombres no estaban blasfemando sobre cualquier nombre, estaban blasfemando el nombre de Dios. Estos hombres, dice Judas, han conocido la verdad de Dios, pero por su pecado de blasfemia, por su pecado de orgullo, hablan de temas que no conocen. Importar, se corrompen, se destruyen
espiritualmente. Y normalmente, hermanos, esto les trae juicio a ellos. Son condenados por Dios. El comentarista Kistermacher dice lo siguiente: los hombres viven basándose solo en el instinto, abandonan aún la ley natural y por tal causa perecen. Se ponen a la par de los animales y debido a su negativa a obedecer aún las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, son destruidos. Así se comportan estos hombres. Ahora, el único punto de Judas aquí, con esta ilustración de Miguel, volviendo a la ilustración, él dice, Miguel siendo un ángel, en una posición mucho mayor que estos apóstatas, mucho mayor que el propio Satanás, no se atrevió a dar juicio contra Satanás teniendo toda la razón, mis hermanos. El arcángel Miguel entendió su límite de autoridad y él le dio paso a la autoridad de Dios. ¿Y qué dice él? El Señor te reprenda. Es decir, Judas dice que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra Satanás, de no ocupar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuánto menos estos hombres apóstatas tienen el derecho de ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios, hermanos? Dios es el único juez y soberano de todo. Estos hombres quieren ocupar el lugar de Dios. Ese es el comportamiento de estos apóstatas. Hablan de cosas que no conocen, no tienen discernimiento espiritual. Hermanos, y esta es una ilustración, solo muestra que estos hombres, por su conducta y por sus hechos, por mancillar la carne, por rechazar la autoridad y por blasfemar de parte de Dios, son vasos de ira designados a la destrucción por el juicio de Dios. ¿Y saben qué? Estos hombres no podrán escapar del juicio de Dios. En algún momento u otro, hermanos, en algún momento u otro, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Y estos hombres van a ser ejemplos de la venganza de Dios. Es interesante estos tres ejemplos, o estas tres características que nos dice Judas acá. Vean cómo se comportan estos hombres. Vean, identifíquenlo. Estos hombres tarde o temprano mancillan su carne. Estos hombres tarde o temprano rechazan la autoridad. Estos hombres tarde o temprano, hermanos, blasfeman contra las cosas que no conocen. Quieren ser sus propios señores, quieren gobernarse a sí mismos. No quieren rendirle cuenta a nadie. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en la mañana de hoy. Está muy ligado a los versículos anteriores. Y es el versículo 11 de Judas. Nuestro segundo punto es el camino de los apóstatas. Versículo 11. Judas dice allí: él dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ustedes han escuchado el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Bueno, hermanos, Judas nos está diciendo que estos hombres están siguiendo el camino del pecado. Estos hombres están siguiendo el camino de estos tres ejemplos, de estos tres apóstatas de la antigüedad que nombra Judas aquí: Caín, Balaam y Coré. Y fíjense esa expresión que dice Judas acá. Él dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos, hermanos! Es como un lamento de parte de Judas. ¿Por qué? Porque conoce el destino de estos hombres. Él lo conoce, hermanos. Él conoce el destino que les tiene Dios a estos hombres. Y Judas menciona entonces a estos tres apóstatas del Antiguo Testamento que los lectores conocían muy bien: Caín, Balaam y Coré. Ejemplos clásicos, hermanos, de las desastrosas consecuencias de aquellos que se rebelan contra Dios.
Y si ustedes notarán, fíjense cómo Judas escribe en toda su carta de 3 formas, ¿verdad? Nosotros vimos el saludo de 3, vimos los 3 ejemplos de condenación, vemos las 3 características de estos apóstatas, y ahora nuevamente nombra 3 ejemplos de apóstatas, de hombres que apostataron por rebelarse contra Dios. Hay de ellos, dice Judas. Bueno, hermanos, Judas dice simplemente que los apóstatas de hoy, los apóstatas en la actualidad, los apóstatas en el tiempo de Judas, los apóstatas en el Antiguo Testamento, son como Caín. ¿Qué hizo Caín, hermanos? Caín, dice la palabra de Dios, que al ver que Dios no aceptó su ofrenda, se llenó de odio, se llenó de envidia. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Algunos dicen, hermanos, que Caín mató a su hermano porque no pudo matar a Dios. Así se llenó tanto de odio, así se llenó de tanto resentimiento que mató a su hermano. Caín, hermanos, quiso acercarse a Dios por sus obras. Bueno, los apóstatas son de esta manera. Ellos rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Rechazan, hermanos, la autoridad de la palabra de Dios. Ellos predican la salvación por obras. Así es el comportamiento de estos apóstatas, como Caín. ¿Y cuál fue el destino de Caín? Bueno, fue expulsado de la presencia de Dios. Judas dice que los apóstatas son como Balaam. Nosotros vemos esta historia en Números, y dice que este profeta falso, por querer, hermanos, tener algo más de riqueza, una prosperidad económica, enseñó al rey Balac en cómo podía entonces seducir por medio de las mujeres paganas a los hombres del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió cuando estas mujeres fueron al pueblo y seducieron a estos hombres? ¿Qué sucedió, hermanos? Estos hombres participaron entonces en los ídolos de estas mujeres y como consecuencia, a ser participantes de estos ídolos, su conducta inmoral, hermanos, fueron llevados a actos inmorales, actos sexuales vergonzosos. Y esto, como sabemos, Dios castigó al pueblo de Dios. Dios castigó a su pueblo. ¿Y cómo fue la muerte de Balaam? Dice las Escrituras. Bueno, fue trágicamente porque murió a espada, dice la palabra de Dios. Hermanos, y esto aquí es interesante también, porque debemos tener cuidado. Tengamos cuidado con los Balaanes que están en medio nuestro. Tengamos cuidado, hermanos, con estos hombres que empiezan a enseñar que nosotros podemos vivir con una libertad cristiana. Tengamos cuidado, hermanos, porque tarde o temprano, si tú empiezas a vivir en esa libertad cristiana, eso se va a convertir, ¿saben qué? En el libertinaje de la gracia de Dios. Se convierte, hermanos, en un libertinaje que indudablemente te va a conducir a la apostasía. Te va a llevar a rebelarte contra Dios, a desobedecer la verdad de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque muchos podemos estar olvidando de que Dios va a pedir cuenta de nuestra conducta. Dios va a pedir cuenta de cada uno de nuestros hechos. Tengamos cuidado, hermanos, en no decir como el filósofo Voltaire, por excusar su pecado. Este hombre dijo, Dios perdonará, ese es su trabajo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado en querer o en creer tener licencia para pecar. Tengamos cuidado con eso, hermano. Tengamos en dejar ser engañados por estos balaanes que quieren pervertir al pueblo de Dios, que quieren engañar al pueblo de Dios. Y continúa diciendo Judas allí, los apóstatas, otro ejemplo más de juicio, son como Coré. Coré sabemos que se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Esa historia también la vemos en Números 16. Y este hombre Coré con sus 250 hombres se atrevieron a decir de Moisés y Aarón, basta ya de vosotros. Se atrevieron a rebelarse contra la autoridad que Dios puso en medio de su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Dice la historia, hermanos, que abrió la tierra y se los tragó a todos.
Se los tragó a todos. Y vemos entonces la dramática consecuencia, hermanos, que Dios usó para poner fin a esa rebelión contra la autoridad que Él había puesto en su pueblo. Vemos que a Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios está en medio de nosotros, cuidando a su pueblo, cuidando a su iglesia. Hermanos, estos son simplemente ejemplos de conducta, ejemplos de las consecuencias de los que pretenden rebelarse contra un Dios santo. Eso es lo que nos está diciendo Judas aquí. Es una advertencia. Tengan cuidado en ser engañados por estos hombres que están dentro de la iglesia. No se dejen engañar, identifíquenlos. Estén alertas. Nosotros podemos ver entonces, hermanos, que estos son ejemplos de conducta, ejemplos de hechos, ejemplos típicos de estos hombres, de estos apóstatas. En primer lugar, ¿qué hacen entonces? Mancillan su carne, ¿cierto? Se contaminan, van tras sus disoluciones, sus deseos carnales, su inmoralidad sexual, tarde o temprano, hermanos. Vean su vida. Por eso, hermanos, es que tú no conoces a alguien, y eso lo hablábamos en las oficinas, hablábamos de eso, que tú no conoces a alguien, hermanos, por lo que tú puedas decir. Tú no conoces a alguien por lo que él pueda decir. Tú conoces a alguien, hermanos, por cómo se conduce, por cómo se comporta, por el cómo vive. Bueno, estos hombres, hermanos, viven de esa manera, mancillan primeramente su carne. En segundo lugar, rechazan toda autoridad. Y en tercer lugar, blasfeman contra las cosas que no entienden, sobre las autoridades superiores. Y saben que algo en común de estas tres características, de estos tres ejemplos que pone Judas aquí de estos hombres apóstatas, es que, hermanos, lo común de esto es que van camino al juicio divino, implacable de un Dios santo. Eso es lo que nos dice Judas aquí. Estos hombres van camino a la condenación. No tienen otro camino. ¿Por qué, hermanos? Porque como vimos en el sermón pasado, Dios no tiene por culpable al inocente, o inocente al culpable. Algunas aplicaciones en el día de hoy. ¿Qué podemos aplicar nosotros hoy en día con esta enseñanza que nos dice Judas? Bueno, hermanos, tres cosas. Tu conducta, en primer lugar, tu conducta refleja lo que tú eres. Tu conducta refleja lo que ya tú eres. Nosotros hemos visto los hechos de los apóstatas. Yo te pregunto, ¿cómo son tus hechos? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Se parecen a los hechos de los apóstatas? ¿Tú estás exponiendo tus ojos a la inmoralidad? ¿Tú estás exponiendo tus oídos a escuchar cosas que no te convienen? ¿Tú estás luchando contra tus malos pensamientos? ¿Tú estás luchando contra eso? Hermano, yo no estoy diciendo que nosotros no tengamos malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Yo tengo malos pensamientos. Cada uno lucha con sus malos pensamientos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás luchando con estos malos pensamientos? ¿Cómo estamos usando los medios de gracia que Dios nos ha puesto, nos ha dado para librarnos de ellos? Meditemos sobre esto. ¿Tú estás orando cada día más al Señor? ¿Tú te estás sometiendo más a la palabra de Dios? ¿Tú estás dependiendo más del Espíritu Santo o estás dependiendo más de las fuerzas tuyas, de tu propia fuerza? ¿De qué estás dependiendo tú? ¿Eres tu propio Señor tú? ¿Eres tu propio gobernador? ¿Te estás señoreando tú mismo? Hermano, Judas nos advierte del peligro de quitar importancia al pecado. No podemos jugar con el pecado, dice Judas. Estos hombres asumían y asumen que se puede llevar un estilo de vida inmoral, sin ninguna consecuencia. Olvidándose, hermanos, que hay un Dios santo que ve todo.
Fíjense que Judas, como vimos en estos pasajes, hace énfasis no solamente en su doctrina, sino en cómo están enseñando esa doctrina. En su conducta hace énfasis Judas aquí, en lo que están haciendo. Es decir, hermanos, Judas se enfoca en su forma de vivir. En su forma de vivir. Aquella que promueve el perdón gratuito como una oportunidad para satisfacer los deseos pecaminosos, egoístas, que moran dentro de ti. Es una conducta condenable, hermanos. Debemos tener cuidado entonces. Tu conducta entonces refleja lo que ya tú eres. Como segunda aplicación, ¿qué tanto te sometes a las autoridades que Dios ha puesto en medio de la iglesia? Hablando en el contexto de la iglesia. ¿Qué tanto te sometes tú a eso? Hazte esa pregunta, hermanos. En primer lugar, ¿cómo es mi conducta? En segundo lugar, ¿a quién me estoy sometiendo? ¿Mi comportamiento se parece más a la de un siervo de Jesucristo? ¿O se parece más a los rebeldes sin causas? ¿A los llaneros solitarios? ¿A aquellos que no le rinden cuenta a nadie, como hemos dicho? ¿A aquellos que son soberbios? Que no les importa la opinión de los hermanos en medio de la iglesia. Aquellos que no se someten a nadie. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Te estás sometiendo tú al señorío de Jesucristo? Yo siempre lo digo, hermanos, a la gente le encanta decir, Cristo es mi Salvador. Pero a muchos no les gusta decir, Cristo es mi Señor. Muchos les gusta decir, Cristo me salvó. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo predicas tú la palabra? No solamente la predicación es por medio de hablar, de predicar, sino también por tu testimonio. ¿Cómo estás predicando el evangelio por medio de tu testimonio? ¿Te estás sometiendo al señorío de Jesucristo? ¿Te sometes a Dios? Como dije, hermanos, recuerda, no importa lo que tú digas. No importa lo que tú puedas decir, tú te puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, tú te puedes conocer los libros, todos los libros, hermanos, pero no importa lo que tú conoces, importa es tu testimonio, tus hechos, tu conducta. Eso, hermanos, va a decir más de ti. Eso va a hablar más fuerte de ti. Alguien decía, hermanos, que tú conoces a los hombres por su manera de caminar. Y es así como los cristianos, dice este autor. Nosotros podemos saber si esa persona ha estado con Cristo por su forma de andar, por su forma de conducirse, por su forma de comportarse. ¿A qué autoridad te estás sometiendo tú? ¿A qué autoridad? Hermanos, la Biblia enseña que la verdad y la autoridad van de la mano. Pero la Biblia enseña también, hermanos, que la autoridad de la Biblia está por encima de cualquier autoridad de este mundo. Está por encima de cualquier enseñanza que te pueda ofrecer este mundo caído. Entonces, ¿a qué autoridad te estás sometiendo tú? ¿A qué autoridad te estás sometiendo? ¿Qué autoridad debemos seguir nosotros? La palabra de Dios, es obvio. Si tú eres un verdadero cristiano, debes someterte entonces a Dios, a Cristo, a su autoridad, a su palabra, al Espíritu Santo. ¿Tú vas a seguir los hechos de los apóstatas o vas a seguir los hechos de los apóstoles? ¿A quién vas a seguir? Estos hombres, hermanos, que han dejado el fundamento aquí en la palabra de Dios. ¿A quién te estás sometiendo? Estos hombres, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, hermanos, se sometieron a las autoridades. ¿Quién eres tú entonces para no someterte, para no seguir el ejemplo de estos hombres que dejaron esto aquí para que nosotros nos conduzcamos y reflejemos a Cristo? ¿A quién te estás sometiendo? Nosotros debemos someternos, hermanos, entonces a las autoridades, a Dios primeramente y a las autoridades que Dios ha puesto en medio de su iglesia. La última aplicación de forma más breve, hermanos, y para concluir, ¿qué camino estás transitando?
muy parecida a la anterior. Pero según el contexto acá, que está hablando Pura, ¿tú estás siguiendo el camino de Caín o estás siguiendo el camino de Jesucristo? ¿Tú estás siguiendo el camino o el error de Balaam o estás siguiendo la verdad de Jesucristo? ¿Cuál estás siguiendo? ¿Tú estás siguiendo el camino de la rebeldía de Coré o estás siguiendo el que te está sometiendo al señorío, a la palabra de Dios? ¿Cuál camino estás siguiendo? Te estás sometiendo a Jesucristo, hermanos. ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Qué camino estás transitando? Judas dice, hermanos, ay de ellos. Ay de ellos. Vean esa palabra allí. Ay de ellos, hermanos. Porque la condenación que les espera es eterna. La condenación de estos hombres es eterna. Para aquellos, hermanos, que se apartan de la verdad de Dios y siguen sus pasiones. Aquellos que mancillan su carne, aquellos que rechazan la autoridad, aquellos que siguen sus propios caminos, aquellos que blasfeman sobre las cosas que no entienden. Hermanos, Dios nuevamente nos ha hablado hoy por medio de su palabra, para que identifiquemos entonces a estos hombres. Es una advertencia, hermanos. A veces leemos esta carta de Judas. De hecho, hermanos, muchos dicen que muy poca gente lee la carta de Judas. Pero Dios la ha dejado para que nosotros veamos aquí y podamos identificar a estos hombres. Es una advertencia para todas las iglesias. Fue una advertencia para la iglesia del pasado y es una advertencia para hoy, hermanos. En que identifiquemos a estos hombres, porque ninguna iglesia local es exenta a que esto pueda pasar dentro de ella. Hermanos, Dios nos llama a que tú te arrepientas de tus pecados. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a que tú tomes tu cruz y sigas el camino que conduce a la vida eterna. Eso nos dice Dios por medio de su palabra. Que caminemos junto a nuestro Salvador. Que caminemos juntos para estar con Él en la vida eterna. No nos dejemos engañar por estos falsos maestros. No nos dejemos embaucar. No sigamos el camino de la perdición. Identifiquemos a estos hombres, hermanos. Estemos alerta. Estemos pendientes. Estemos muy pendientes, mis queridos hermanos. Estamos hablando de vida o muerte. Una vida o muerte espiritual, hermanos. Es nuestra responsabilidad identificar a estos hombres en medio de la iglesia. Aquellos que minimizan la verdad de un Dios santo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.